Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Mariano, como ya saben, y espero ayudar a una sola de las personas a conocer las ciudades. Hoy estamos en Valencia otra vez y hoy vamos a ver cómo avance el Ayuntamiento de Valencia, un poquito de historia, vamos a ir a Sporza Playa, que es la pequeña Venecia en Valencia, y el bonus track vamos a ir a la Torre de Quartz y el Jardín de las Hespérides. ¿Me acompañan? Vamos. Ahora vamos a visitar el Ayuntamiento de Valencia. Luego de un control de mochilas entramos a la escalera principal. Acá es importante destacar este cartel. Este es el salón de fiestas creado en el año 1924. Navidad, acá ponen un pesebre. Un Belén, como dicen acá en España. Y ahora seguimos con el Museo Histórico. En el escudo, acá quiero contar datos muy interesantes. El escudo deriva de las armas reales de Aragón, aunque posteriormente se le han ido incorporando nuevos elementos como el murciélago, el Orrat Penat en valenciano, una evolución de un viverno, el cual aparece también en el escudo de la Generalitat Valenciana, que se integró en un emblema de la ciudad en el año 1503. El murciélago ya se utilizaba en algunos casos y se asociaba en algunos mitos a la conquista de Valencia por Jaime I, aunque este no fue oficial hasta el siglo XVII. Este es un mapa original del año 1608. Así era la ciudad de Valencia en aquella época. Este es el mapa del año 1704, que evolucionó algo con respecto al mapa anterior, casi 100 años. Esta es la espada de Jaime I el Conquistador. Es un trozo de bandera del año 1238. Este es un escudo en la época en la que Jaime I conquistó territorio que estaba invadido por extranjeros. Esta es la bandera que se denomina señera, que es la bandera de Valencia. Se encuentra en esta sala construida en el año 1935 y que también en el fondo de ella podemos encontrar al monumento de Jaime I el Conquistador. Volviendo al vestíbulo principal, podemos ir al famoso hemiciclo. Antes esta sala con cuadros, butacas, de época, unos muebles muy antiguos. Volviendo al vestíbulo principal, nos vamos a encontrar con la joya de la corona. Prepárense. Ya la estación del norte. La plaza del ayuntamiento
la casa de correos y telégrafos en el fondo, la fuente y por supuesto arriba vamos a ver la bandera y el murciélago. Y acá en este punto concluimos la visita del Ayuntamiento de Valencia con nuestro amigo murciélago valenciano. Dato importante, Valencia fue fundada en el año 138 a.C., cuando era cónsul romano Décimo Junio Bruto. Y fue este señor quien instaló soldados licenciados a los que repartió tierras junto a la nueva ciudad y se denominó Valentia Edetanorum. La ciudad fue destruida en el año 75 a.C. en el curso de la guerra entre Pompeyo y Sertorio. Desde mediados del siglo I, Valentia había recuperado ya el ritmo perdido e iniciaba una larga etapa de desarrollo en las cuales se edificaron grandes monumentos como el foro o el circo y se ejecutaron importantes obras de infraestructura como un puerto fluvial junto a las actuales torres del Serrans. Desde mediados del siglo IV pudo existir una comunidad cristiana en la ciudad conformada en torno a las memorias de San Vicente, martirizado aquí en el año 304. Un siglo después, coincidiendo con las primeras oleadas de pueblos germánicos y con el vacío de poder dejado por la administración imperial, la iglesia asumió las riendas de la ciudad y los edificios de culto cristiano fueron reemplazados por los antiguos templos romanos. En el siglo VI llegó el obispo Justiniano y Valencia experimentó una cierta recuperación, frenándose por algún tiempo la degradación urbana, y se celebró en ella un importante concilio regional. Con la invasión bizantina del sudeste de la península en 554, la ciudad cobró una importancia estratégica, instalándose en ella contingentes militares visigodos. Tras la expulsión de los bizantinos en el 625, se inicia una etapa oscura de la que apenas existe documentación. Tras la conquista musulmana del 711, probablemente el hecho más relevante de la etapa emiral sea la presencia de Abdalá al-Bansi, hijo de Abdalá Rahman I, primer emir de Córdoba. En época califal, Balancilla, que es Valencia en árabe, inició el camino a la recuperación urbana mediante la construcción de un primer perímetro de huerta en el actual barrio del Carmen y la remodelación de la antigua área episcopal visigoda en el interior de la catedral. El verdadero auge de la ciudad comenzó tras la caída del Califato de Córdoba en el año 1010, que dio inicio a la aparición de toda una serie de reinos autónomos o de taifas, uno de ellos el de Valencia. La ciudad creció y en tiempos del rey Abd al-Aziz se edificó una nueva muralla, de la cual todavía se conservan restos en el barrio del Carmen. A finales del siglo IX, aprovechando el clima de inestabilidad política, el Cid se hizo con el control de Valencia, la cual permaneció en manos de las tropas cristianas hasta el año 1102. En el año 1171, la ciudad cayó en manos de los norteafricanos. En las primeras décadas del siglo XIII, la ciudad se refortificó ante la inminencia de los avances aragoneses. Con la conquista de Valencia por Jaime I, en 1238, se puso fin a 5 siglos de cultura musulmana. Tras la victoria cristiana, la población musulmana fue expulsada y el rey Jaime I hizo el reparto de las nuevas tierras entre aquellos que habían participado en la conquista. La ciudad pasó por varios aprietos en esa época. Por un lado, la peste negra en 1348 y las sucesivas epidemias de los años siguientes que diezmaron la población. Por otro, la Guerra de la Unión, una revuelta ciudadana encabezada por Valencia como capital del reino contra los excesos de la monarquía. Por último, la guerra con Castilla, que obligó a levantar una nueva muralla para contener por 2 veces en 1363 y 1364 el ataque castellano. Fíjate esto que importante. En premio, el rey Pedro el Ceremonioso concedió a la ciudad, a Valencia, el título de 2 veces leal, que representado en el escudo por las 2 L's que vimos anteriormente. Esta es la Catedral de Valencia, aprovechando. La convivencia entre las 3 comunidades cristianas, judía y musulmana, como la ciudad, fue conflictiva a lo largo de toda la Edad Media. Los judíos, instalados en torno a la calle de la Mar, habían progresado económica y socialmente. Los musulmanes que permanecieron en la ciudad tras la conquista fueron instalados en una morería junto al actual mercado de Mosén Sorel. En 1391, una turba descontrolada asaltó el barrio judío, lo que supuso la práctica desaparición de la comunidad, aunque muchos la siguieron practicando. En 1456, de nuevo, un tumulto popular condujo el asalto de la morería, aunque las consecuencias fueron de menor trascendencia. En el siglo XV, Valencia vivió una etapa de gran desarrollo económico y esplendor cultural y artístico. Se creó la Taula de Cambis, una banca municipal de apoyo de las operaciones comerciales con los tejidos de seda que permitió crear la lonja de la seda de los mercaderes. Este auge generó la creación de algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la Torre del Serrans en 1392, la Lonja 1482, el Micalet o la Capilla de los Reyes del Convento de Santo Domingo. En la época de la conquista de América, Valencia quedó como capital regional de
del comercio que en su mayoría ya no se negocia con su lonja. La revuelta de las Germanías, una verdadera guerra civil que enfrentó a la sociedad valenciana de una parte de los artesanos y labradores y algunos miembros de la pequeña burguesía, y de otra, la sociedad de la nobleza, los vasallos mórdicos y la burguesía bienestante. Tras una primera etapa entre 1519 y 1520 en la que Germania se puso con el control de la ciudad, el proceso se radicalizó. Las tropas agermanadas alcanzaron un periodo de algunas victorias militares, pero finalmente fueron derrotadas y el movimiento desarticulado. Desde finales del siglo XV ejercía un tribunal de la Inquisición que actuaba sobre los judíos principalmente. En 1609 se promulgó el decreto de la expulsión de los moriscos, siendo el Grao uno de los puertos en los que se embarcaron para que se trasladaran hacia el norte de África. En el siglo XVII, en particular el largo reinado de Felipe, se caracterizaron por el reforzamiento de las tendencias absolutistas de la monarquía, lo que se reflejó en Valencia en el progresivo control de los cargos municipales por el rey y su injerencia a través del virrey, el marqués de Camarasa. Luego llegaron sucesivas epidemias de peste, la más grave en 1647 y 1652, que redujeron la población en un tercio, y una calamitosa riada del Turia en el año 1651. A la muerte sin descendencia de Carlos II se produjo un conflicto dinástico que desembarcó en la Guerra de la Sucesión. Tras la coronación en Madrid de Felipe V de Borbón en el año 1701, Valencia se mantuvo leal al nuevo monarca hasta la llegada de la ciudad de las tropas del archiduque Carlos de Austria en el año 1706. Fue reconocido como rey, pero su reinado duró unos meses porque la presencia de las tropas lo hicieron terminar. Siendo la lonja de seda el cuartel hasta 1762. En el plano económico, durante el siglo XVIII, Valencia vivió una etapa de recuperación apoyada en una manufactura de tejido, seda y otras actividades industriales como la azulejería. Ante la noticia de la abdicación de Carlos IV y Fernando VII y del levantamiento de Madrid el 2 de mayo frente a las tropas napoleónicas, el pueblo valenciano se abrió en armas el 23 de mayo de 1808. Los amotinados tomaron la ciudadela y constituyeron una Junta Suprema de Gobierno que se hizo cargo de la ciudad y se prestó a la defensa. Tras la muerte de Fernando VII en el año 1833, durante la regencia de María Cristina del posterior gobierno progresista del general Espartero, se liquidó definitivamente el antiguo régimen, consolidándose el Estado liberal. Fue de Valencia desde donde María Cristina partió al exilio en octubre de 1840 tras fracasar un acuerdo con Espartero, y fue en esta ciudad donde regresó 3 años después ante el alzamiento del general Narváez, que depuso a Espartero y proclamó a Isabel II como reina. El reinado de Isabel II, a manos de la burguesía moderada, en 1833 se crearon las provincias. Ese mismo año se reestructuró el ayuntamiento, desapareciendo los cargos vitalicios para acceder a ellos personas con extracción política provenida de la burguesía local, elegidos mediante el sufragio. El agitado contexto ideológico reflejó del que se vivía en Europa, y el descontento con la corona desembarcaron en la Revolución de 1868. Isabel II marchó al exilio, se redactó una constitución progresista y se formó un nuevo gobierno presidido por el general Prim, quien se encargó de buscar un candidato para ocupar el trono, encontrándolo en Amadeo de Saboya. El nuevo rey gobernó de acuerdo a la Constitución durante 4 años llenos de conflictos políticos entre los borbones partidarios de la Restauración, los carlistas, los republicanos federalistas y los movimientos obreros, pero finalmente abdicó en 1873, proclamándose la Primera República. Luego vino el capitán general Martínez Campos, que buscó promover la restauración de la dinastía borbónica, y un golpe de Estado que derrocó el gobierno republicano, que dejó como rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. La Primera Guerra Mundial afectó directamente a la economía valenciana, colapsando las exportaciones de cítricos y produciendo el alza descontrolada de los precios y desabaratecimiento de los mercados. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones locales en las que se obtuvo una victoria absoluta de la coalición de partidos republicanos, ante lo cual Alfonso XIII renunció al trono y abandonó el país, proclamándose la Segunda República el 14 de abril. El levantamiento militar de julio de 1936 no tuvo éxito en Valencia. Como reacción, los milicianos se hicieron por el control administrativo y militar de la ciudad. La marcha de la contienda bélica aconsejó trasladar la capital de la República a Valencia en noviembre de 1936, capital del país. El gobierno se instaló en el Palacio de Benicarló y los ministerios ocuparon señalados palacios. En marzo de 1939, Valencia se rindió a las tropas del general Franco y hicieron su entrada en ella. Valencia sufrirá en octubre de 1957 la peor riada de su historia. A principios de los 60 se puso en marcha el Plan Sur para construir un cauce alternativo del río Turia que evitara futuros desbordamientos. A la muerte del general Franco en 1975 se inició el proceso de transición democrática. La aprobación de la Constitución Española de 1978, se llamaba la PEPA, y el estado de autonomías en ella contemplada y la transferencia de competencias a la Comunidad Valenciana. Finalmente, en las últimas 2 décadas se han logrado proyectos emblemáticos como el Jardín del Turia, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, el Palau de la Música o el de Congresos, el Metro, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y el Parque de la Cabecera. Ahora estamos en Port Soplaya, que es la pequeña Venecia en Valencia. Como dato importante,
Toda esta infraestructura fue creada en los años 70. Por principio era un pueblo pesquero muy pequeñito y después empezó a desarrollarse la etapa inmobiliaria grande en esta zona y van a ver la majestuosidad que es. Acompáñenme. Por esta mágica imagen se denomina la Venecia valenciana. ¿Me pueden ayudar a recordar dónde estacioné mi lancha, mi bote, mi yate? ¿Cuál era? Foto. Punto de vista muy interesante, pues estoy parado en un pequeño muelle. No me puedo mover mucho porque si no... No puedo decir. En este punto pueden alquilar motos de agua. Y por acá vamos a bajar hasta donde se pueda. Acá vemos la zona interior del puerto con casas adosadas y parece que no se pusieron de acuerdo en mantener el color, o sí se pusieron de acuerdo en mantener un color diferente en cada casa. Hora gastronómica. Frente a la playa tenemos unos restaurantes. Esto tiene menú del día por 25,90. Acá tenemos un restaurante y arrocería. Acá tenemos otro restaurante, creo que tiene algunos precios. Me detengo unos segundos para que puedan ver. Bueno, ahí es un poco de todo. Entre 7 y 10 euros, más o menos, unas tapas. También está este restaurante, vistas a playa. Este restaurante número 9, hay un menú por 19 euritos. Por ejemplo, paella, hay menú individual, hay menú infantil. Hay un menú de 25. Bueno, de acuerdo al bolsillo a cada uno. Almuerzo popular, por ejemplo. Mirá, está escondidito, pero lo tenés. Bocadillo más cacaos y olivas, más bebida y copa, 8 euritos. No está mal el desayuno, 5 euritos, pero hasta ahora pinta algo más rico. Mientras les sigo mostrando las vistas a la playa. Por la calle. Y finalmente tenemos este último, es horchatería y cafetería Tony, también tiene helados. Y de la playa de Porza Playa cerramos este momento del día. Vamos a ver con qué nos sorprende esta gran ciudad. Acompáñenme. Estamos en la Torre de Quart, que es la segunda puerta que hay en Valencia, además de la Torre de Serranos. Fue construida entre los años 1441 y 1460, tiene 34 metros de altura
en comparación con la de Serranos, que son 33, y acá es importante destacar los balazos que hubo durante las guerras de principios del siglo XVIII. Esta es la parte posterior de la torre de Quartz, en la cual se puede acceder por esas puertas que están en el medio o por las laterales. Ahí en el medio vemos un hombre que se está mirando y a seguir con su visita. Lo que es importante acá, que mantienen la muralla original que tenía anidada a esta torre y esta iglesia pintoresca. Ahora estamos en el Jardín de las Hespérides, que es un huerto de Hera en el oeste, donde un único árbol, o bien toda una arbolacia, daban manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad. Estos eran equivalentes a los melocotones de la inmortalidad en la mitología china. Cuenta la leyenda que había un dragón que tenía 100 cabezas y custodiaba a las manzanas de oro y a las Hespérides. ¿Qué significa Hespérides en griego? En la mitología griega las Hespérides significan hijas del atardecer. Son las ninfas que cuidan el jardín de Hera, cargado de manzanas de oro que proporcionan la inmortalidad y que crece en el extremo occidental del Mediterráneo, en una remontada isla próxima al non plus ultra de lo que muchos tarde se cubrirían como el Océano Atlántico. Desde acá comenzó y termina esta gran aventura valenciana. Ahora ya sabes lo que tenés que hacer. Es gratis y te voy a pedir ese favor. Ya sabes, es darle like y suscribirse. Con eso me hace muy feliz. Muchas gracias.